Lo que pasa es que también no entiendo un poco, como yo hasta ahorita estoy entrando virtual. Ah, ya. Un Está poco. bien. Bueno. ¿Dónde le doy grabar? A ver. No, yo le doy grabar, tranquilo. Ah, ya, ya, ya. Ya Sí, estamos nosotros acá. sí, Ya, ya, exacto. Para grabar la ya. sesión. Y después la subo a la plataforma. Bueno, Ah, ok, ok. Está bien. vamos a comenzar, muchachos, en la tercera unidad que corresponde a lo que se llama programación funcional, que es algo que ustedes ya conocen de algún lenguaje de programación. No vamos a decir cuál, porque puede ser cualquiera que hayan visto hasta el momento en clases. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es la recursividad, que como ustedes saben, es una estrategia de programación que se utiliza para resolver un problema llamando recursivamente a una función. La recursividad es un método que nos sirve para resolver problemas donde las soluciones a los casos más pequeños nos ayuden a resolver casos más complejos a través de la repetición o de la iteración. Muchos problemas se pueden resolver más fácilmente si utilizamos la recursividad. La mayoría de los lenguajes de programación soportan la repetición, que son los ciclos, el ciclo for, el ciclo while, al permitir a una función llamarse a sí misma dentro de su propio código. Eso es la recursividad. Cuando una función se puede llamar a sí misma dentro de su propio código. Algunos de los lenguajes de programación funcionales no definen ningún bucle, sino que se basan únicamente en la recursividad para ejecutar código de manera repetitiva. La recursividad entonces es la propiedad que tienen los procedimientos y funciones de llamarse a sí mismos para resolver un problema. Algunos ejemplos de definiciones recursivas tenemos, por ejemplo, generar los números naturales. 0 es un número natural. El sucesor del número natural x llamaríamos a la función sucesor x, quien es también un número natural. O sea, si yo quiero generar los números naturales, creo una función con el primer valor 0 y luego mando a llamar a la función sucesor x para que genere la secuencia que continúa. También lo puedo hacer para representar estructuras de árbol. Si el árbol O no tiene hijos, entonces es un árbol vacío. Si el árbol O tiene dos hijos, T1 y T2, estos también son árboles. Me puede servir para recorrer un árbol. ¿Cómo sé que ya llegué al fin de una rama? Cuando el árbol ya no tiene hijos, está vacío. Los ejemplos clásicos, el factorial de un número. El factorial de 0 es 1. Eso sin necesidad de ejecutar ningún ciclo. Y si n es mayor que 0, entonces el factorial de ese número va a ser n por n menos 1 factorial. Aquí en la parte de n menos 1 factorial es donde yo vuelvo a llamar a la función factorial. También tenemos otro ejemplo con la función potencia. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Si y, que es el exponente, es mayor que 0, entonces la potencia va a ser x por x a la y menos 1. Los algoritmos recursivos, como ya ustedes pudieron notar en los ejemplos, van a generar repeticiones, como cualquier ciclo. Y también se pueden crear repeticiones infinitas. Por lo tanto, es importante que nosotros le digamos en qué momento él debe dejar de ejecutarse. Eso se llaman condiciones de salida. Para evitar que un ciclo sea infinito, el algoritmo debe tener un caso base o fin para la recursión. En el caso del factorial, el proceso acaba cuando el número sea 0, porque el factorial de 0 es 1, ya no necesito hacer ninguna iteración.
Se hacen llamadas recursivas que se van aproximando a ese proceso, a ese caso base, hasta que llego al caso base y ahí para la ejecución. Aquí les puse un ejemplo en PCI de la función factorial. Tengo ahí, aquí tengo la base. Dice, si n es igual a 1, no hace ningún cálculo. Simplemente le asigna a f, que es factorial, 1. En caso contrario, aquí ya viene la recursión. Llama a la función factorial porque f va a ser n por el factorial de n menos 1. Y este se está ejecutando una y otra vez hasta que llegue a n igual 1, que es el proceso base. Aquí tengo el ejemplo de la corrida. Declaro una variable n de tipo entero, mando un mensaje, ingrese un número, el usuario ingresa 4, dice, ¿no? Entonces ahora digo, escribir el factorial es, y aquí mando a llamar a la función factorial. Factorial con el valor 4. Que la recibe esta de aquí arriba, que le recibe la variable n, y comienza el cálculo, ¿verdad? ¿Es n igual a 1? No, n vale 4. Entonces, el factorial va a ser 4 por el factorial de n menos 1, que sería 3. Regresa, otra vez prueba si n es igual a 1. No. Entonces, el factorial va a ser n, que es 3, por el factorial de n menos 1, que es 2. Y ahí voy generando la secuencia 4 por 3 por 2 por 2. Aquí lo pueden ver. El factorial de 4 es 4 por 3 factorial. El factorial de 3 es 3 por 2 factorial. El factorial de 2 es 2 por 1 factorial. Y el factorial de 1, que es 1. Para llegar, en este ejemplo, para llegar a la base, tuvimos que llamar 3 veces a la función recursiva. Aquí es lo mismo, muchachos, pero ahí está en forma gráfica, ¿verdad? Ahí está la primera llamada cuando el número vale 3, la segunda llamada cuando el número vale 2, la tercera llamada cuando el número vale 1. Y ahí el número que se va generando. El factorial de 1, 1, después el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6 y el factorial de 4 es 24. ¿Por qué tenemos la necesidad de escribir programas recursivos? Bueno, primero porque son más cercanos a la descripción matemática, supuestamente son más fáciles de analizar, se adaptan mejor a las estructuras de datos recursivas y ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantemente simples. Esas son las grandes ventajas. Como les decía, este tema no es nuevo, recursividad ustedes ya lo vieron en otras asignaturas, entonces no les estoy hablando de nada nuevo. Bien, ahí tienen para más tarde hacer ese ejercicio que está ahí, muchachos. Y el otro temita que aparece ahí es las listas. Que también ustedes ya vieron listas cuando vieron la clase de estructuras de datos. En esa ocasión se decía de que habían dos tipos de estructuras de datos, las estáticas y las dinámicas. Que las estáticas eran todas aquellas estructuras cuyo tamaño, una vez definido, no se podía cambiar en tiempo de ejecución. En cambio, las dinámicas sí pueden cambiar su tamaño en tiempo de ejecución. Una de esas estructuras dinámicas son las listas enlazadas. Solo vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Una lista enlazada es una estructura dinámica que contiene una colección de elementos homogéneos o del mismo tipo, algo parecido a los arreglos. La diferencia es
que él tiene dos elementos, ¿verdad? Tiene algo que se llama nodo, que es donde nosotros vamos a guardar el valor que queremos almacenar en la lista, y tiene otro elemento que se llama siguiente, que es un puntero. El puntero me apunta a la dirección de memoria del siguiente nodo, el que le continúa. Eso quiere decir que probablemente físicamente no estén almacenados en secciones contiguas, ¿verdad? Sino que tal vez estén utilizando la memoria dispersa, unos por un lado y otros por otro lado. Pero gracias al puntero yo puedo saber quién es el que sigue en la lista enlazada. Hay varios tipos. Hay listas, la que estoy hablando ahorita es la lista simplemente enlazada, donde cada nodo tiene un campo que apunta al nodo siguiente. Y también tenemos listas doblemente enlazadas, en donde cada nodo dispone de un puntero que apunta al siguiente nodo y otro que apunta al nodo anterior. O sea, además del dato que voy a guardar, tiene dos punteros. Uno que apunta al anterior y otro que apunta al siguiente. Esas son las doblemente enlazadas. También existen otros dos tipos, que son las circulares y las lineales. Vamos a verlo aquí de manera gráfica. Esta es la simplemente enlazada. Hay un puntero que apunta al primer elemento de la lista, en este caso se llama lista. Cada uno de los cuadritos se llaman nodos y está dividido en dos áreas, si ustedes ven. La primera área es donde se va a guardar el valor que va a almacenar. Este valor puede ser de tipo entero, de tipo char, de tipo float o de tipo doble, ¿verdad? Cualquiera de los tipos de datos primitivos que ustedes ya conocen. Normalmente los ejemplos salen con enteros, pero no quiere decir que solo permanecen enteros. Y el otro miembro del nodo es un puntero. Recuerden que un puntero es una variable como cualquier otra variable. Pero ¿cuál es su diferencia? Que esta variable apunta a la dirección de memoria donde va a quedar almacenado el dato. El último de los nodos, si ustedes ven, no apunta a nadie, sino que aquí dice que apunta a nulo. Eso quiere decir que cuando un nodo apunta a nulo es que es el último. Y ahí se terminó la lista. El otro tipo, la doblemente enlazada, como pueden observar, muchachos, además del dato que voy a almacenar, contiene dos punteros. Un puntero me indica cuándo va a finalizar la lista, perdón, el predecesor y el sucesor. El predecesor y el sucesor. Igual, ¿verdad? El último siempre apunta a nulo. Esta se llama lista circular. Si ustedes la ven, tiene la forma de un anillo. Tenemos el nodo primero que le llaman cabecera. Este apunta al segundo, este apunta al tercero, este apunta al cuarto. Y el último, observen que apunta al primero. Apunta al primero. ¿Qué operaciones podemos hacer con la lista? Bueno, ustedes, como les decía, ya vieron todo eso, ¿verdad? En estructura. Solo estamos haciendo un pequeño repaso. Ustedes probablemente las vieron. ¿En qué programaron, chicos? En C. Jeffrey, en C programaron listas. ¿No se acuerdan? Ah, que Jeffrey no puede hablar, ya me acuerdo. Profesora, estuvimos programando en C++ y también en C#. Ok. Fueron las últimas que utilizamos. Ahí programaron listas, ¿verdad, Jeffrey? En C++, sí. Ok. Hola, Daniel, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Te acordás vos en qué lenguaje programaron listas? No, realmente no me acuerdo. ¿No te acordás?
Pero bueno, lo que pasa es que lista es una clase de un contenido que se ve en estructuras de datos, entonces probablemente lo hicieron, como dice Jeffrey, o en C++, aunque se puede haber dado en otro lenguaje, ¿verdad? No solamente, pero por excelencia, pues, y para la enseñanza, C++. Kevin, ¿y vos? ¿No recordás en qué lenguaje programaron las listas? Sí, me parece que fue en C++. ¿Verdad? En C++, ok. Sí, me parece. Perfecto. Bueno, aquí tenemos las operaciones básicas que yo puedo realizar con una lista, muchachos, independientemente de cuál sea, ¿verdad? Si es enlazada, doblemente enlazada, circular, etcétera. Puedo crear la lista, obviamente, insertar elementos en una lista, eliminar elementos de una lista y vacía, no es que la voy a vaciar, ¿verdad? Sino que puedo averiguar si la lista está vacía o no. A eso se refiere. Hay otras operaciones que se pueden hacer como destruir la lista completamente, contar el número de elementos de la misma, añadir un elemento en una determinada posición, borrar el elemento de una determinada posición, comprobar si hay datos en la lista, etc. Pero básicamente, pues, estos 4 son los comunes. Yo aquí, por aquí tengo un documentito sobre listas enlazadas, muchachos. La idea no es que nos pongamos a programar. Lo que esta clase lo que procura es que nosotros conozcamos las diferentes estructuras de las que se componen los lenguajes de programación. Si se fijan, no hemos hablado específicamente de si va a ser C, C++, C#, Visual.net, Java. No hemos mencionado lenguajes porque la idea es que conozcamos las características principales de todos estos lenguajes. Pero sobre todo porque este tema ya ustedes lo conocen. O sea, las listas enlazadas no es algo desconocido. Bien, entonces chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Los dos temas fueron la recursividad, que ustedes también ya lo conocen, y listas enlazadas. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No, realmente, profesora. Ok, gracias. Todo bien entonces, Daniel. Kevin. Todo bien, profesor. Todo bien, ok. Muchachos, entonces, solo les Sí, queda que hagan. Te están molestando, Kevin. Muchachos, solo queda entonces que realicen los ejercicios que están ahí. Son preguntas, ¿verdad? Sencillas sobre los dos temitas. Y la tarea. No dejen que se les acumulen las tareas. Creo que la ingeniera Carla les mandó en el WhatsApp de que a partir de la sesión 3, muchachos, no se les va a estar dejando las tareas abiertas, se van a cerrar. Excepto casos especiales. Otra cosa. Ajá. No tengo celular ahorita, entonces no tengo WhatsApp. O sea, sí lo tengo abierto, pero sería que me agreguen, no sé. Bueno, está bien que... No me han agregado todavía, sería bueno que me agregaran. Sí, es que como estás... ¿Ya rellenaste el formulario, Kevin? Sí, ya. Ah, bueno. Creo que sí. Lo voy a actualizar. Fíjense, profesora, que yo me había metido a llenar el formulario, llenar los 4, y cuando me volví a meter me salía que tenía que volverlos a llenar. No sé si se habían enviado. ¿Que lo volvieras a llenar? Qué raro.
Sí, me salía que tenía que volver a llenarlo porque me salía de nuevo que no había hecho nada. Qué barbaridad. Entonces, para evitar problemas mejor, ya te voy a agregar yo aquí que, Ok, me parece. ¿verdad? Sí, porque es un relajo con la plataforma, a veces usted sabe. Ajá. Decime tu número de teléfono. 89, Ajá. 45, Ajá. 99, 17. Ok, te lo repito. 89 45 99 17. Sí, eso. Ok. ¿Me puede agregar, profesor, a mí también, por favor? Y disculpe, Ah, ¿qué pasó, Kevin? que si me puede agregar, le digo, por favor. Ah, y no es ese tu número, ¿no? No, de hecho estoy fijándome que no, hice otras, pero no llené esto. No me estás dictando tu número, Kevin. No, ese es Jeffrey, creo. Ah, Sí, Jeffrey. Ah, Sí, Jeffrey. Perdón. Ah, espérame, pues, espérame. Bueno, Jeffrey. Decime el tuyo, Kevin. 8753 8753. 4937. Ok. Jeffrey, voy a estar agregado. Entonces solo voy a añadir a Kevin. Ok. Listo, entonces, muchachos. Ya lo agregué. De todas maneras, voy a actualizar el WhatsApp para ver si hay más ahí. Bueno, entonces si no tienen preguntas, niños, sería que contesten los ejercicios y hagan la tarea que hay. Cualquier cosa, pues me pueden escribir al WhatsApp y ahí yo les respondo. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Sí, Ok. pero